Sigmund Freud, así mismo, así tú sabes. se pronuncia igual que, ¿verdad? Claro. No, porque me estaban corrigiendo, tú sí. sabes, sí. Como, me lo decían como literalmente se escribe. Y con él vamos a conversar. El presidente anunció proyectos importantes bajo esta modalidad contractual. Sigmund, y me tomo la libertad de hacerte para beneficiarse de un proyecto ahí tenemos, José Luis, tenemos que buscar unos cuartos para... Ya yo tengo la idea. Ahorita vamos a relajar mucho, pero tenemos que aprovechar el invitado. Sigmund, en el imaginario colectivo solo queda lo que la gente entiende que fue una alianza público-privada, que fue la construcción de la autopista del Nordeste, donde evidentemente no hay equilibrio financiero, la asignación de riesgo, la tasa de retribución y todo lo demás. ¿Cómo garantizar en estos nuevos proyectos que puedan cumplirse los principios orientadores de las alianzas público-privadas? Bueno, buenas tardes, Susana, gracias, y a los amigos Manuel Conde, José Luis, y aquí al aliado y hermano don Eddie. Gracias. Mira, definitivamente como tú dices, Susana, siempre he dicho que el mejor ejemplo, el ejemplo más reciente, que no es el mejor ejemplo de alianza público-privada, de lo que debe ser, es la autopista del Nordeste. Porque definitivamente ahí todos los aspectos que se requieren para un contrato de esta naturaleza, como tú acabas de mencionar, una distribución de riesgo equitativa, lo que es la transparencia en el proceso mismo también de selección, lo que es la aplicación de las metodologías y de los análisis que requiere un proyecto de este tipo, no se cumplieron. Ahí definitivamente hubo un vicio de origen, y ustedes saben que parte de los problemas que tuvo esa autopista, bueno, ambas, es el tema de que se hizo un análisis de tráfico, yo creo que fue sumamente optimista, por decirlo de una manera. La compañía que realizó el estudio estableció que por esa autopista, al término de 3 años, luego de su terminación, iban a estar transitando alrededor de 30,000 vehículos diarios. Hoy, 14 años después más o menos de la terminación de la autopista, solamente hay 7,500 vehículos diarios pasando. Eso quiere decir que hay un déficit de alrededor de 22,000 vehículos diarios versus el estudio de tráfico inicial que se hizo, lo cual provoca que se activa inmediatamente el denominado ingreso mínimo garantizado o peaje sombra, que se estipuló en el contrato, en el sentido de que si no se cumple con un porcentaje mayor al 60% de lo que era el tráfico, o sea, es decir, de 30,000, por lo menos alrededor de 18,000 vehículos diarios, entonces iba a tener que el Estado que asumir con el pago de el financiamiento de la obra, operación y mantenimiento, y lo más gravoso es el tema de el pago de la TIR, o sea, el tributo, la tasa interna de retorno, que es bastante alta también. Estamos hablando de cerca de un 19% en dólares para ese proyecto. Por lo cual es imposible para el Estado mantener ese ingreso mínimo garantizado, ya que es demasiado oneroso. Inclusive lo que provoca es que al propio concesionario no le motive realmente generar las vías de cómo el tráfico puede incrementarse, porque si tú tienes garantizado con pagos contingentes garantizados por el Estado, por el presupuesto todos los años, de que tú vas a estar recibiendo un 19% de retorno, ¿para qué tú motivarte ¿verdad? en generar mayor dinamismo? Nada de eso para incentivar al que cruza. No, exactamente. Pero aparte de eso, mira, amén de lo que está diciendo, que uno siempre ha criticado el hecho de que hayan quienes participen en ese tipo de contratos en detrimento del Estado Dominicano. Pero ¿cómo se explica el que, independientemente de que se partió de un punto, la cantidad X de vehículos transitando, a que a medida que el tiempo va pasando, como que no aumente el flujo vehicular? O sea, el Estado tiene que estar poniendo más en vez de ir poniendo menos paulativamente. Porque bueno, ¿quién lleva el control también de que cuánto? Bueno, ahí hay varios problemas. La misma fórmula utilizada del ingreso mínimo garantizado provoca ese incremento de manera muy extraña, porque se establece en el contrato que se debe resguardar, se debe crear en una cuenta particular una suma de dinero todos los años para proteger al concesionario de situaciones que puedan
existir sobre la concesión, por lo cual que hace que el ingreso mínimo garantizado... ¿Traspaso de riesgo ninguno? No, ninguno, absolutamente. El riesgo lo asumió el Estado, totalmente, totalmente. Pero además, como dice Eddie, el tema de la fiscalización. Hay una supervisión y una fiscalización por parte del Estado muy ineficaz sobre la autopista, e incluso lo que se tiene como reportes, como análisis, como informes, son unilaterales. O sea, ni siquiera existe una especie de auditoría por parte del Estado de manera directa, constante, sobre lo que es el tráfico que ocurre ahí, cuál es el costo de la operación y mantenimiento. También hemos visto que la operación y mantenimiento de esa autopista es una de las más altas del mundo. O sea, una operación sumamente costosa, por lo cual provoca que entonces evidentemente este ingreso mínimo vaya todo el tiempo en incremento, además de que como se hace también, hay un ajuste por inflación según contrato, y también la tasa del dólar también impacta. Quiere decir que cada día son más pesos lo que tenemos que destinar como ingreso mínimo garantizado para esa autopista. Pero a tu pregunta, Susana, no quiero dejarla sin terminar. Yo creo que la ley 4720, el gran avance de la misma es establecer la obligatoriedad de una serie de procedimientos y una serie de pasos rigurosos que provocarán que un proyecto de este tipo tendrá que ser evaluado de manera con mucho mayor rigurosidad, bajo la lupa también de diversos sectores, porque aquí recuérdese que en la Dirección General de Alianza Público-Privada no es el director que adjudica un contrato de este tipo, sino que hay un consejo de ministros que está conformado por el ministro de la Presidencia, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el director de Contrataciones Públicas, el consultor jurídico, y en adición también entra la autoridad contratante, dependiendo del tipo de proyecto, que en este caso sería obras públicas. O sea, adjudicarle un contrato APP en estos momentos a una empresa va a pasar por una serie de revisiones y de análisis que hacen ya, yo creo que sería casi imposible, salvo que todos nos pongamos de acuerdo en pretender estafar al Estado, todos los ministros o gran parte del Estado, para que un proyecto de este tipo pueda replicarse un contrato como el de Samaná. Una de las ventajas, digamos, de la figura de la alianza público-privada es el hecho de que no es una invención del patio, es un concepto que se maneja muy bien a nivel internacional. Incluso hay un premio Nobel de Economía, Oliver Hart, que fue de los pioneros en la idea. Ahora la pregunta es, cada país la aplica de acuerdo a sus circunstancias. Hay países donde se parece más al viejo modelo privatizador de los 80, hay países donde se parece más a la externalidad, o como le llaman las empresas, el outsourcing. Yo te necesito para algo que yo no quiero destinar ni recursos ni contratar recursos humanos. Tú tienes el conocimiento. En el caso de la República Dominicana, tú podrías decir, Sigmund, si no es muy complicado, ¿cuál es el modelo que tú entiendes mejor se adapta a nuestra realidad? ¿O nosotros vamos a esto con una visión ecléctica de que cada experiencia va a resultar distinta? ¿Cuál es el modelo de alianza público-privada que aquí mejor opera? Bueno, yo creo que aquí hemos tomado, como fuimos los últimos casi, por decirlo de esa manera, sí, América Latina, llegamos en América Latina a esto, ¿verdad? O sea, porque ya tenemos Panamá, tenemos Perú, tenemos México, tenemos Chile, tenemos Uruguay, tenemos Colombia, Honduras. O sea, yo estuve en Honduras hace varias semanas atrás y la gente me decía, ¿qué tú sigues en Honduras viendo? Yo, no, en Honduras tienen 16 años haciendo alianza público-privada muy exitosa. Así es que San Pedro Sula ha avanzado como capital industrial. Y Tegucigalpa tiene un centro cívico gubernamental que es digno de ver, que fue ejecutado mediante alianza público-privada, en la cual están centralizadas todas las instituciones del Estado en un solo lugar, haciendo una eficiencia, economía de escala. Quiero un dato al margen. Inclusive para el tema de los procedimientos administrativos. Quiero un dato al margen en ese Sigmund. Empresas dominicanas de muy buena experiencia en construcción se han beneficiado de la alianza público-privada hondureña. Bueno, no lo tengo. Toda esa experiencia. Te creo, convencido, porque la verdad que tienen un gran avance en ese país. Entonces, hacia eso, te digo que nosotros tenemos una ley que ha tomado, yo creo que los mejores elementos de todos estos lugares. Tenemos una ley muy similar a la que tiene Colombia, a la que tiene Perú. Colombia ha desarrollado la alianza público-privada exitosa, va por la 4ª generación de APP, ahora metiéndose en temas de aeropuertos, en temas de trenes de alta velocidad y todo lo demás. Yo creo que nosotros podríamos establecer un modelo muy exitoso, híbrido, en el cual primero estamos apalancándonos del sector privado en lo siguiente. Si tú pones a ver todos esos proyectos, todos esos países, las iniciativas públicas son las que las que empujan. Pero aquí nosotros tenemos una realidad, y es que las instituciones del Estado no tienen la capacidad técnica, tiempo económico para estructurar proyectos. Nosotros no podemos ir, por ejemplo, al Ministerio de Economía y Planificación que rige los SNIP, ¿verdad? Que usted sabe, el Sistema Nacional de Inversión Pública, y queremos ver un proyecto
que está en el sistema de inversión y queremos ver la característica, pero no existe nada, existe simplemente la referencia. Por ejemplo, acueducto tal vale tanto, pero no está estructurado. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? El sector privado es que va a ser el gran empujador de la alianza público-privada, por lo menos del inicio en la República Dominicana. O sea, los proyectos importantes, yo creo que aquí en el próximo cuatrenio, en los próximos 8 o 12 años, serán iniciados por el sector privado. Por ejemplo, si la autopista del Ámbar es un ejemplo. Ustedes saben que la autopista del Ámbar es un proyecto que el presidente lo anunció el 16 de agosto como un proyecto de interés público, o sea, conectar Santiago y Puerto Plata en un tiempo de 23 minutos. Pero ¿qué significa ahí? No es que el Estado lo va a presentar como proyecto, ya vino un grupo privado que lo presentaron. ¿Por qué? Porque tienen 10 años estudiando este tipo de proyectos. Y así ha sido en la República Dominicana. Entonces, yo creo que aquí tenemos que utilizar lo mejor que tiene el sector privado en cuanto a estructuración, a capacidad técnica y capacidad logística, y evidentemente nosotros impregnar lo que es esa necesidad del impacto social, el interés social de este tipo de proyectos, porque nosotros no podemos volver a repetir lo que ocurrió en la década de los 90 con algunos proyectos que son APP en la República Dominicana, que hay otros exitosos. Por ejemplo, yo siempre menciono el tema de Gejaina, para mí un ejemplo exitoso de la alianza público-privada. Es una empresa que ha generado beneficios al país de una manera u otra. Entonces, yo creo que si nosotros utilizamos el sector privado con esas capacidades y esas bondades, versus nosotros el interés del Estado de identificar cuáles son los proyectos que nosotros necesitamos, podemos hacer APP eficientes, híbridas, el estilo, por ejemplo, social como Chile, como Uruguay, y también mezclando evidentemente lo que ha ocurrido en Colombia, lo que ha ocurrido en Perú, en el cual ha habido un gran desarrollo de infraestructura identificado por el sector privado para fines de mover la economía. Y eso es necesario para poder ejecutarlo. Sí, no. Mira, ya tú más o menos explicaste algo de la pregunta que tengo aquí en carpeta. Y es con relación a ese precedente nefasto que en cierta forma condiciona a la gente con relación a las alianzas público-privadas. Tú hablaste así de forma somera sobre cuáles son esos mecanismos que contiene la ley, pero yo quisiera que lo detallaran mejor para un poco nosotros documentarnos respecto a cuáles son esos mecanismos de control que tiene esta ley para evitar que se produzcan alianzas público-privadas en detrimento del pueblo dominicano. Eso es una pregunta. Sí. Y la otra, que nos hables un poco de cuáles son los proyectos que si se han presentado algunos que se tienen ya en carpeta en tu despacho. Mira, esta tarde, por ejemplo, esta mañana, estábamos revisando con el equipo lo que es uno de los talleres, como se le denomina, que nos exige la ley para poder entonces nosotros terminar una metodología de la que el reglamento de APP nos exige. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer una metodología llamada de elegibilidad, que eso no existía anteriormente. ¿Qué significa eso? Cuando un proyecto es presentado por un agente privado o por un agente público, lo primero que nosotros debemos identificar si ese proyecto puede ser ejecutado mediante APP, porque no todo puede ser APP, y ahí hay un problema. O sea, había una concepción de que todo podía ser ejecutado mediante alianza público-privada, y en otros países ha quedado evidenciado que no lo es, porque hay proyectos que es más conveniente que el sector público lo ejecute como una obra pública tradicional. Entonces, ese tipo de talleres, en la ley anterior, o sea, la ley de concesiones que nosotros teníamos, la 340, no establecía ningún tipo de rigurosidad en ese sentido. Entonces tenemos que hacer análisis de valor por dinero, que hoy estamos analizando, por ejemplo, el proyecto particular. ¿Qué significa valor por dinero? Es determinar si realmente vale la pena, por ejemplo, que una obra en alianza público-privada puede hacer que resulte más costosa su ejecución al momento de llevarla a cabo. Sin embargo, al momento de que tú lo pones en el tiempo, al final, ¿cuál es el impacto que tendrá beneficioso para el país si sale al final del día la obra en mejores condiciones a que la ejecute el sector público? Por ejemplo, el tema del análisis social. Importante determinar si una obra X tiene un impacto social determinado. O sea, yo te pongo un ejemplo. El tema de la asignación de un peaje en una autopista, que puede ser que un peaje sea más costoso que lo que nosotros usualmente estamos acostumbrados a pagar. Nosotros pagamos a la autopista Duarte, ¿verdad? Y llegamos de aquí a Puerto Plata pagando 60 pesos en la actualidad. Ahora, eso es más conveniente que posiblemente, por un supuesto, tengamos una autopista, un peaje en un tramo de 100, 200 pesos, pero que nos ahorre a nosotros 1 hora, 10 minutos de camino. Nos ahorra también, evidentemente nos ahorra combustible, el tiempo, pero también la seguridad que nos brinda una autopista. Esos son todos componentes y elementos que tenemos que hay fórmulas existentes que determinan realmente cuál es el valor que tiene socioeconómico ese proyecto. Es que aquí en la República Dominicana, desde un principio,
quienes participaron en ese tipo de alianza, que es conveniente para cualquier Estado, porque a lo que se utiliza el dinero para que lo invierta el sector privado, que el dinero es una mercancía a la que tiene que responderle el que se beneficia de ella, lo que le genera como interés o beneficio. Se ha contaminado. Ahora, sí, lo que ha planteado ustedes del gobierno es algo que si se ejecuta de la manera en que ustedes lo han concebido, sencillamente conveniente, porque tú lo acabas de decir. En los países que lo han utilizado le ha convenido en el tiempo. Ahora, ¿qué hacer con eso que desde el principio? No, una pregunta solamente dentro de lo que yo estoy conversando, o sea, dentro de lo que estoy diciendo, para que él pueda entender mi pregunta. Porque lo que han hecho es que lo han contaminado. ¿Qué hacer con esas personas que participaron en eso y que al país prácticamente lo envolvieron en un tipo de contrato que lo que hace es que le afecten el tiempo? O sea, no van a responder, no va a actuar el Estado en contra de ellos. Para llegar a tu pregunta, Eric, déjame terminar algo. Tú sabes que hay un estudio sumamente, interesantísimo, llevado a cabo en Inglaterra, que Inglaterra fue uno de los primeros países que hizo alianza público-privada a principios de los 90, finales de los 80, que establece que el 90% de las veces las obras públicas ejecutadas a través del modelo tradicional de licitación salen más costosas que las alianzas público-privadas. Por el tema de que en países como el nuestro, la corrupción, te voy a decir, y la sobrevaluación de los proyectos, evidentemente. Pero segundo, ¿qué por ciento? El 90%. El 90%. Y otro elemento, el tiempo de ejecución. El 90% de los proyectos o obras ejecutadas como obra pública, como obra tradicional, ¿verdad?, tienden a ser entregados mucho más tarde que los proyectos mediante APP. ¿Por qué? Porque algo muy sencillo. Cuando la gente privada está poniendo su dinero, tiene que ser eficiente, porque tiene que terminar, porque el dinero tiene un valor, tiene un costo. Mientras que cuando es el Estado, primero ahí entran dos elementos. Primero, cuando el tema presupuestario, cuando hay posibilidad que vienen los retrasos, las cubicaciones. Además, la calidad de costo para pagar la intermediación. Y la falta de seguimiento y supervisión de los gobiernos en que las obras se lleven a cabo en tiempo determinado. Y tenemos miles de ejemplos. Todavía tenemos el Hospital de Santiago, no lo hemos terminado. El Luis Eduardo Aybarco no sé cuántos años va a durar para terminarse. Entonces, la alianza público-privada no se pueden analizar simplemente por el punto de vista de cuánto le va a costar al momento de la ejecución de la obra, sino cuál es el impacto que tiene, cuál es el costo en el tiempo y qué se ahorra el gobierno al no tener que utilizar o disponer fondos del presupuesto para ejecutar una obra determinada. Entonces, para terminar tu pregunta, yo en la segunda parte no puedo dar todavía informaciones detalladas sobre proyectos que se han depositado por agentes privados, porque la ley me exige una confidencialidad en estos momentos, hasta tanto yo no lo declare de interés público. Pero sí puedo decir de manera general que hay proyectos de agua, hay proyectos, otros proyectos viales, hay proyectos de transporte. O sea, ya hemos recibido en las últimas semanas muchas expresiones de interés y otros proyectos que están ahí también en fase de fase de estructuración para casi de culminación para ser depositados. O sea, ha habido un interés sumamente marcado por parte de los agentes privados en hacer uso de esta ley y poder apalancarse a través de la 4720 y llevar a cabo proyectos de infraestructura. Clara. Entonces, un poco me gustaría... claro que termine de contestarme la pregunta sobre, declara eso de utilidad pública. No, lo que pasa es que cuando... Si van a perseguir o no a los que nos metieron en eso. Cuando los proyectos son depositados por el agente privado, previo a ser ejecutados, tienen que ser declarados de interés público, porque no son proyectos que fueron iniciados por el Estado, sino que son iniciados por el agente privado. Entonces tiene que haber una fase previa preliminar de nosotros verificar que ese proyecto que depositó el agente privado realmente nos interesa como Estado. Porque se ha dado en muchísimos países, Eddie, que por ejemplo el caso Colombia. En Colombia el regulador recibe alrededor de 100 a 120 proyectos anuales, como le llaman ellos, proyectos no solicitados, que son de iniciativa privada, pero de eso solamente se ejecutan entre un 5 y un 10%. ¿Por qué? Primero, porque la capacidad del regulador no lo permite poner en marcha todos esos proyectos, pero segundo, el Estado no necesita, o sea, posiblemente no le interese en ese momento determinado ejecutar un proyecto X, sino que el Estado tiene una programación, todo un plan de inversión. Entonces, los proyectos de inversión de iniciativa privada tienen que pasar primero por un filtro previo, verificar la idoneidad
idoneidad del proyecto y el interés del Estado de llevarla a cabo. Una vez está eso identificado, lo declara de interés público. También programación. Tenemos que ir a la pausa cuando volvamos para que nos digas un poco sobre la dificultad que tienen las alianzas público-privadas, del TIR, como tú bien has dicho, y del valor actual neto, que es el tema. Porque si podemos analizar bien la estructuración de los proyectos, correcto, el proyecto va a ser rentable. Para que nos explique cómo está tu cuerpo de técnicos en capacidad de evaluar esas variables que son impositivas para aprobar la factibilidad técnica de un proyecto. Vamos a la pausa y volvemos con Sigmund Freud. Regresamos al gobierno de la tarde y se nos quedó que nos dijera cuál es la calidad de su equipo técnico para evaluar las premisas y las variables que son imprescindibles para que haya alianza público-privada y equilibrio financiero. Uno de los grandes retos, Susana, definitivamente, para poder aplicar de manera eficiente la ley es tener los recursos humanos capacitados. Nosotros, como somos una institución de reciente creación, hemos ido incorporando algunos técnicos del sector privado y algunos técnicos que nos hemos robado literalmente de otras instituciones, como por ejemplo DIGEPRES, como el Ministerio de Hacienda, de Economía, que están interesados en conocer este tipo de, desarrollarse en esta área. Pero todavía tenemos mucho que avanzar en ese sentido, porque nos encontramos frente al sector privado que tiene técnicos sumamente capacitados, preparados, bien pagos, versus lo que nosotros podemos ofrecerle a un servidor público bajo las limitaciones que nos establece la ley de función pública y la misma mentalidad estatal de que ningún funcionario o de servidor público puede ganar bien, porque entienden que eso les parece una especie de pecado mortal. Entonces nosotros estamos en esa lucha constante de ver de qué manera tanto el Ministerio de Administración Pública como todos los demás organismos que intervienen en nuestro presupuesto entiendan que nosotros necesitamos capacidad, necesitamos recursos humanos con la suficiente experiencia, presteza para poder discutir de tú a tú con estos con estas empresas del sector privado. Lo que hemos hecho también es soportarnos mucho con servidores muy capacitados, porque el Estado tiene muchos servidores capacitados, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, que vienen de hace años atrás y conocen muchísimo todo lo que son estos sistemas de inversión pública, el tema de concesiones, y nos han dado la mano, nos han brindado la mano, principalmente en los temas económicos y en los temas de estructuración. Ya lo que sería temas de ingeniería para proyectos puntuales, estamos acudiendo un poco a cada una de las autoridades contratantes, por ahí sí hemos tenido un poquito más de dificultades. Sí debemos reconocer que los organismos multilaterales nos han brindado mucho apoyo. El Banco Mundial, el BID, la CAF, que son organismos que tienen una gran capacidad de técnica, que tienen recursos y nos han ofrecido colaboraciones técnicas no reembolsables para poder contratar técnicos. Y estamos en ese proceso porque tú que sabes, que conoces el Estado, hasta para poder recibir una colaboración técnica no reembolsable, tenemos que pasar aquí por 15 instituciones que no la aprueben para poder recibir dinero que no vamos a tener que devolver. O sea, es algo increíble. Pero yo creo que en 6 meses hemos hecho mucho y tal vez al año pudiéramos tener un equipo técnico robusto que pudiera estar a la par de cualquier empresa o de cualquier consorcio privado que interactúe con la Dirección General de Alianza Público-Privada. Simón, ahorita te hice una pregunta. Una pregunta capicúa. Sí, no, si tú puedes contestarle, si no tienes todo el derecho a permanecer callado, todo lo que diga será utilizado en contra de la persona que mencione. Sí. ¿Hay algún interés de que esa gente que han sometido al Estado en esta desventaja tan abismal y que uno la ha venido sufriendo permanentemente y nada más nos queda criticar? ¿Hay algún interés? Mira, ya tú viste que el presidente anunció el sábado de que el tema de la autopista Lourdete ya es insoportable. Definitivamente tenemos que buscar primero una solución al contrato per se, para luego entonces pasar a una segunda etapa. ¿Cuál es la solución primero? Bueno, el Estado, el gobierno, los usuarios, lo que quieren es que el Estado se descargue de verdad de esa carga tan pesada para poder mantener esa autopista. Y debo admitir y debo reconocer aquí públicamente que no es una tarea sencilla. Esos contratos están bien blindados, bien amarrados.
En esos contratos participaron especialistas a favor de la empresa muy bien preparados, que nos dejaron atados de una manera sumamente, o sea, el Estado está muy bien, o sea, está atado totalmente, o sea, casi no tiene la posibilidad de poder rescindir esos contratos sin que el costo sea tan alto que a veces tú pones sobre la mesa, claro, ¿vale la pena rescindirlo o vale la pena seguir con el contrato? O sea, eso es una realidad. Entonces, lo que nosotros hemos estado en una comisión que el presidente hace varios meses designó, que de la cual yo soy parte, tratando de hacerle comprender al concesionario de que le conviene sentarse a negociar con el Estado. ¿Por qué? Porque este es un proyecto que le faltan 18 años todavía. O sea, que vence en el 2038 la concesión. Pero a la vez también debo aclarar algo aquí, no sé si todo el mundo lo sabe, y es que la empresa actual que tiene la concesión no es la misma empresa que fue la beneficiaria del contrato. Ahora una empresa reconocida internacionalmente, es el grupo Argos, que es la empresa que vende también cemento en la República Dominicana, que es dueña también de la Dosbón, que tiene una serie de productos, que es una empresa que tiene más que perder en el sentido de reputacionalmente. Es decir, a esta empresa que no le conviene que en los mercados internacionales, que de manera local, o sea, se les reconozca como una empresa que se está aprovechando de un contrato que a todas luces es abusivo, señores, es a todas luces. Aquí nos dijo Pedro Catrén que hizo yo diría que ese desliz, que ya habían negociado 50%, a bajar a 50% el ingreso mínimo. El ingreso mínimo. Y que el presidente aún así seguía negado que no aceptaba el 50%. Yo no te puedo decir 50, pero sí ha habido ofertas de reducción. Eso debo admitirlo, pero el presidente todavía lo considera insuficiente. O sea, por eso digo que la empresa concesionaria está dispuesta, por primera vez al parecer, de hacer sacrificios. Pero estos sacrificios todavía no son lo que nosotros entendemos que deben llevarse a cabo, lo que la sociedad necesita. Entonces, para poder nosotros entrar a la segunda fase de verificar qué ocurrió ahí, nosotros tenemos que resolverlo primero. Exacto. O sea, tenemos que resolver el tema económico para luego ver las posibles imputaciones de tipo penales si existiesen. Ahora, definitivamente, ahí sí hubo, yo voy a decirlo de manera cándida, hubo descuido. Hubo descuido por parte del Estado en dos gestiones. En la gestión que ejecutó el contrato, o sea, que la primera gestión que fue, sí, y la segunda gestión que se realizaron unos adendum, que son los adendum que hacen el contrato aún más gravoso. Claro. Entonces, ahí sí hubo descuido, por decirlo de esa manera, en esas gestiones. Y definitivamente, cuando nosotros podamos identificar y podamos resolver el tema, entonces habría que ver de qué manera pues, entonces se pueden establecer responsabilidades en el caso que aunque decir, que no es que el peaje sombra, es algo que no lo inventamos nosotros. No, para nada. El mal cálculo que se hizo de la Correcto. Es así, porque lo que debió establecerse, si el estudio se hubiese hecho con seriedad, dice, mira, esta autopista no tiene posibilidades en los próximos 15 o 20 años a llegar a 10.000 vehículos. Ni que tuviera Nueva Delhi y Bombay. ¿Qué ocurre ahí mismo? El Estado decide que simplemente lo hace como una obra pública tradicional y asume el costo y se acabó. Simplemente la autopista hubiese costado, en vez de, costó creo que eran 200 y pico millones de dólares, 300, le hubiese costado al Estado posiblemente por las sobrevaluaciones, vamos a asumir la corrupción, lo que sea, 450, pero ya se acabó. Sí. Pero no nos va a costar 2.000 y pico de millones de dólares que nos costará si lo llevamos a 2038. Entonces, era simplemente eso. Pero tú acabas de decir también el tema de la supervisión de parte del Estado. O sea, que no hay una garantía real de que el Estado esté consciente de la cantidad de vehículos que transitan o no. Por eso llama la atención. Pero para eso tú necesitas, ¿sabes qué? Escúchame que la entrevista a Sigmund. Sí. Tú necesitas una buena organización que surta al Estado de estadísticas, de buenos estudios, ya sea que tenga que auxiliarse de la academia o outsourcing o una verdadera institución de estadística. Y estudios internacionales también, en adición, José Luis. O sea, mira, para este tipo de proyectos necesariamente hay que buscar firmas consultoras internacionales que hayan realizado estudios en otras partes del mundo, que hayan realizado estudios en países como Latinoamérica, porque la realidad, por ejemplo, europea no son las realidades latinoamericanas, en la cual un posible usuario posiblemente por un peaje de $2 decide no transitar. Pero no existe mientras tanto la posibilidad, porque José Luis dijo ahorita que la entrevista era déjame hacerte preguntas. José Luis está como últimamente, pero déjame dejarlo tranquilo. Cuando tú te vayas, yo le digo lo que tengo que decirle. Oye, pero no existe posibilidad de que el Estado
tenga una capacidad de supervisión mejor, porque tú no te quedas de eso. Entonces eso es lo que hay que hacer hasta que se resuelva. Claro que sí, tiene que haber. Y parte de la responsabilidad que ha asumido el ministro de Obras Públicas en este caso es tener un rol más proactivo en cuanto al tema de la supervisión de la autopista del Nordeste. Pero, como te dije, el contrato no nos permite muchas cosas. El contrato no nos permite grandes cosas hacer, pero definitivamente se le va a buscar una solución a la autopista del Nordeste, sea cual sea, habrá una solución, porque hay una voluntad política para eso, y eso es lo primero que se requiere, voluntad política. Y segundo, debo admitir que no hay no hay un cierre total intolerante por parte de la empresa. La empresa ya ha comprendido de que eso tiene que buscarse una solución. ¿Cuál es? No sabemos, pero no puede mantenerse el status quo de la autopista del Nordeste. Sí, Sidmon, tú anunciaste, según veo aquí una reseña de prensa, proyectos en Pedernales por más de $1.000 millones. Así es. Nos gustaría que nos abordaras cuáles son esos proyectos, en qué consisten y con qué instituciones o empresas se han de desarrollar estos proyectos. Mira, ese es un mejor ejemplo, el ejemplo de lo que el Estado a veces tiene que hacer para poder llevar a cabo proyectos de este tipo. Si el Estado no interviene en Pedernales de manera activa, o sea, de manera con un rol protagónico, Pedernales no se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque hay una realidad que está ocurriendo en esa zona, como ocurre en muchísimas otras zonas. Los hoteleros no van a instalar una sola habitación de hotel hasta que no haya un aeropuerto. Porque dicen, ¿para qué yo voy a poner hoteles cuando el aeropuerto más cercano, que es el de Barahona, me queda 2 horas? Eso para mí no es viable, porque ningún turista va a venir aquí de Francia 10 horas en un avión y luego 2 horas en una autopista. O sea, es una. Pero segundo, lo que van a invertir en un aeropuerto es decir, ¿para qué yo voy a invertir en un aeropuerto si no hay habitaciones? O sea, es el juego del huevo y la piedra. Entonces, el Estado viendo esa realidad que existe, viendo también la realidad fáctica de que nosotros como Estado somos los dueños de toda la tierra que existe en el área. 350 millones de metros es propiedad del Estado, entre los cuales evidentemente está parte del área protegida que no será tocada, pero sí vamos a tocar el tema del área de Cabo Rojo, ahí para desarrollar la zona hotelera. El Estado entendió que mediante la modalidad de alianza pública-privada podemos crear un destino turístico. Y no estamos inventando. En México se ha hecho esto, se ha hecho en algunas zonas de México en el cual el Estado, mediante una modalidad parecida a esta, desarrolla o empuja un proyecto determinado. ¿Y ustedes encontraron el master plan hecho? Debo reconocerlo. El master plan se hizo en el gobierno anterior, una firma canadiense muy reconocida, llamada Alemán, lo avanzó, lo terminó. Nosotros ahora estamos en la fase de lo que es poner los detalles, claro. O sea, ya aterrizándolo un poco más al master plan conceptual que el gobierno pasado había contratado. Entonces, el Estado lo que dice, bueno, nosotros no podemos vender ni 1 centímetro de tierra de Valle de las Águilas o de esa zona, porque ustedes saben que eso sensiblemente, políticamente es sensible, es peligroso por todo lo que ha vivido Valle de las Águilas y esas zonas con las litis de años que tiene. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darle garantía al sector privado de que invierta sin ellos ser los propietarios de la tierra? Bueno, aportando los terrenos a un fideicomiso. Un fideicomiso que tendrá de duración alrededor de un periodo de 40 años, en el cual entonces se convocará al sector privado a invertir el capital. ¿Para qué? Para que él, conjuntamente con el aporte del Estado, con su valoración que tenga, así como el aporte del capital privado, se pueda recibir los fondos para poder iniciar los trabajos de ejecución del master plan que el Estado mismo ha identificado. Porque es un proyecto interesante esto. Esto es una iniciativa pública, o sea, es el Estado quien va a decir, este es el master plan que yo quiero que se desarrolle en Pedernales. Todo el que quiere invertir en Pedernales, hoteleros, inversionistas, tiene que sujetarse a ese master plan que ya el Estado ha concebido, que es el que entiende que es el factible para la zona, el cual conlleva un desarrollo desde 3.000 habitaciones en la primera etapa hasta 12.000 habitaciones en su última etapa. Un aeropuerto internacional, generación eléctrica, acueducto y viviendas para el soporte para el personal que va a trabajar en los hoteles. Entonces, una vez conformado ese fideicomiso, con el aporte del capital privado y evidentemente, tendremos que nosotros voltearnos a buscar financiamiento, fondos de pensiones, multinacionales, fondos verdes que están por ahí, porque es un proyecto totalmente ecológico. Entonces terminaremos lo que sería el desarrollo completo de la región. Estamos hablando de $1.000 millones en la primera etapa y $2.500 millones en su última etapa. ¿En qué tiempo se desarrollaría ese proyecto? Las 3.000 habitaciones, los $1.000 millones terminará
al culminar el primer mandato del presidente Luis Abinader. Bueno, sí. Una última y corta, créeme. Sé que no puedes dar mucho detalle de los proyectos que tienen en carpeta, pero se han acercado a tu oficina o al Estado Dominicano gente interesada en el tema de manejo de desechos sólidos. ¿Cómo anda eso? ¿Qué se puede decir? Sí, ha habido he recibido mucha visita en eso, pero sí definitivamente hay una situación, y es que el presidente todavía está concibiendo lo que debe ser la solución integral al tema de los vertederos. Son 348 vertederos a cielo abierto que tenemos que resolver. Entonces, el presidente no ha querido que nosotros nos involucremos en soluciones puntuales, sino que lo veamos como una política integral de cómo vamos a solucionar el tema de Duquesa, Puerto Plata, Higüey, San Cristóbal, y no solamente adentrarnos a la solución de Duquesa, que es donde hemos recibido mayores propuestas, porque es donde existe la masa. Tú sabes que ahí que está la basura. El volumen de basura está ahí. Y una de las soluciones más propuestas es evidentemente la generación de electricidad, del waste to energy. Ahora, si el waste to energy tiene una situación que ustedes conocen, Susana conoce mucho de eso, y es el tema que todavía el costo es muy alto de la tarifa, el kilovatio por hora sale muy costoso porque la tecnología del waste to energy es costosa. Entonces, hasta tanto no podamos... El tema de reciclaje, que también es bastante... Hay un tema de reciclaje también, claro, que definitivamente, pero no sé si viste que el presidente emitió un decreto en el cual le otorgó el mandato a la dirección de proyectos especiales para solucionar el tema de algunos de los vertederos a través de los rellenos sanitarios, que yo creo que será la solución en estos momentos a los vertederos que están dando mayores problemas. Sí. Pero sí hay mucho interés con el tema de los residuos sólidos. Bueno, nos dio mucha brega que viniera, pero quedó muchísimas preguntas en carpeta. Gracias, Sigmund Freud, por estar con nosotros. Y se nos quedaron muchos temas. Así que bueno, queda la señorita encargada de ayudarnos. No, gracias a ustedes. Ustedes saben, yo soy de esta casa. Lo vamos a traer aunque sea por las orejas. Yo soy de aquí, ustedes lo saben. Vamos a la pausa y volvemos.